Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy es un nuevo 2 de mayo, 2 de mayo de 1808, sobre el que queremos hacer alguna serie de consideraciones, porque no todo es como nos lo han pintado y durante mucho tiempo. De nuevo un 2 de mayo, fecha tan icónica como tergiversada, por cierto, manipulada y mediatizada. Bueno, como tantas otras y como muchas cosas en esta España que podemos ya decir de nuestros pecados. El 18 de octubre de 1807, las tropas francesas, al mando del general Junot, pusieron por primera vez sus sucias botas en nuestra patria. Penetraron en ella y el 20 de noviembre, apenas unos días después, llegaron a la frontera de Portugal, país que, curiosamente, y a pesar de ser la supuesta razón, no invadieron, procediendo en cambio y entonces a desparramarse por España, ocupándola totalmente, a excepción de Alicante y Cádiz. Y eso porque no les dio tiempo. Durante 7 largos meses, las Fuerzas Armadas Españolas de entonces, que estaban compuestas por unos 70.000 efectivos, permanecieron pasivas, sin molestar ni en lo más mínimo a los franceses, siguiendo órdenes de Carlos IV y de su gobierno, ambos tan traidores como nuestros militares de entonces, y hay que decirlo. Y es que la obediencia tiene sus límites, porque obediencia no puede ser nunca sinónimo de sumisión, porque cuando las órdenes son manifiestamente ilegales, ilegítimas, cuando ponen en peligro a la patria, su integridad, su unidad, su dignidad, su soberanía, no se pueden obedecer. Más aún, es obligado desobedecerlas. El 2 de mayo de 1808 se produce el alzamiento en Madrid, en el cual las Fuerzas Armadas de entonces estuvieron ausentes, a pesar de que la guarnición de la capital era muy numerosa. Los militares de entonces se quedaron en sus cuarteles o en sus casas, contemplando pasivamente cómo la ciudadanía era asesinada por la abrumadora superioridad francesa. Solo los capitanes Daoiz y Velarde, el teniente Ruiz y un jovencísimo cadete, Afán de Rivera, y todos ellos a título personal, ojo, como unos ciudadanos más, pues desobedecieron las órdenes del rey, del gobierno y de su coronel, y se unieron a la lucha y también se unieron en la muerte. Afán de Rivera fue fusilado al día siguiente. Por ello, las Fuerzas Armadas Españolas de entonces continuaron en su traición de lesa patria, en la que llevaban 7 meses, desde octubre del año anterior. Más el 3 de mayo de 1808, al día siguiente del alzamiento, tan infame actitud, la de los militares, se acrecentó cuando los militares contemplaron desde sus cuarteles o sus casas cómo se fusilaba a los pobres que habían sido detenidos en la jornada del 2 de mayo. De verdad, qué asco, qué repugnante. Así de dura y cruda es la verdad del 2 de mayo de 1808. Ahora, ya sabemos, nos informan que en este 2 de mayo, en Madrid, por cierto, el único lugar de España donde se celebra cuando debería ser una fiesta a celebrar en toda España como lo fue, en Madrid no habrá desfile militar. Ya sabemos que las tropas, hoy, los militares, permanecerán acuarteladas o en sus casas, obedeciendo órdenes del gobierno de turno y del rey, que todo lo firma,
como su antepasado. Para intentar justificar dicha ausencia, la ministra de Defensa, esa patética, penosa, incalificable individua, ha dicho que es para que los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas del evento y pues los militares van a obedecer, como aquellos de 1808, porque son iguales que ellos, por no decir que los mismos. Porque hace mucho que confunden, voluntariamente y por puro interés personal, obediencia con sumisión. Porque en realidad no son militares, sino funcionarios de uniforme, porque no mandan nada, por mucho que incluso sean generales o almirantes y se vistan de ello. Porque cual perros fieles andan siempre con la mirada puesta en su amo, el ministro de turno, sea del color que sea. Porque no se atreven a mover un dedo, ni a tomar una decisión por nimia que sea, sino obtener de una u otra forma el visto bueno de su amo, del ministro de turno, porque son unos cobardes. Porque todo en ellos, los militares, viene siendo postureo desde hace décadas, porque incluso ante la muerte de sus compatriotas, como ha ocurrido con la Dana hace poco, como ocurrió aquel 3 de mayo de 1808, son incapaces de acudir en su socorro, si el ministro no lo permite, porque de casta le viene al galgo, pues ya se inhibieron cuando el terrorismo de ETA y otros de grupos separatistas cuyo objetivo era la unidad de España, era España, azotaron nuestra patria. España, por cierto, nuestra patria, que ha sido la mayor de las víctimas del terrorismo, como hoy vemos, porque estos militares de hoy son adictos a tragar órdenes, leyes y decretos que corroen hasta lo indecible la unidad, soberanía, integridad, dignidad y esencia de España, de nuestra patria. Hoy, si España en vías de extinción por la culpable, voluntaria e interesada inhibición, que no neutralidad de nuestras Fuerzas Armadas, y que conste que aun sin darse cuenta en esta ocasión el gobierno, fíjense bien lo que voy a decir, lo tenía fácil, pues con ajustarse a la verdad de aquel 2 de mayo de 1808, en realidad, en el de hoy, como en otros, nada pintan en las Fuerzas Armadas porque no estuvieron en aquel, sino todo lo contrario, como he dicho, permanecieron acuarteladas en sus casas. Y que conste también que siempre he creído que en el 2 de mayo, en todo caso, la unidad militar que desfilara, si es que la hubiere, lo tenía que hacer con el arma a la funerala, o sea, boca abajo, y además con la cabeza agacha en recuerdo de su tan lamentable actuación en aquel 2 de mayo de 1808. Y por último, que conste también que hubo otro, digamos, entre comillas, 2 de mayo, que nos da la razón a todo lo dicho aquí, porque en él fueron las Fuerzas Armadas las que tomaron la iniciativa y el protagonismo, como debe ser, tirando de la parte sana del pueblo español, con los resultados de unidad, paz, justicia, prosperidad y grandeza que todos conocemos que hubo durante 40 años, ahora otra vez perdido, por culpa también de esas Fuerzas Armadas que prefieren confundir obediencia con sumisión y neutralidad con inhibición y permanecer acuarteladas o en sus casas o por esos mundos de Dios, porque ahí hacen carrera y facturan dietas, muy enjundiosas, por cierto. Esta es mi visión de este nuevo 2 de mayo. Honor y gloria a los héroes que lo fueron, pero no a las Fuerzas Armadas de entonces, como tampoco a las de ahora, ante la deriva de España. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!